Por favor, tenga en cuenta que el libro que está a punto de escuchar no es de mi autoría, ni es una traducción oficial. Por lo tanto, el contenido podría tener errores gramaticales y de sintaxis, así como conceptos que difieran del autor del idioma original a la traducción actual. Le recomiendo que tome esto en consideración mientras escucha el audiolibro y que no se base exclusivamente en esta versión para obtener información precisa sobre la obra. Disfruta el audiolibro. Obra Stormbringer. Autor Kafka Zahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 6. Para empezar, ¿qué son las habilidades?, preguntó N mientras nos acompañaba por un camino aún más profundo. Nos estaba llevando a un laboratorio subterráneo para contarnos lo que Verlaine no quería que supiéramos. A decir verdad, los investigadores tampoco tenemos ni idea de lo que son las habilidades. Es un poco vergonzoso admitirlo después de haber montado un magnífico centro de investigación como este. Escuchamos un monólogo mientras bajábamos las escaleras. N iba en cabeza con el maestro Chuya, ligeramente detrás, y Shirase tras él. Yo iba en la parte trasera. Sin embargo, hay algunas cosas que sí sabemos, continuó N con su tono ligero. En primer lugar, sabemos que ningún otro organismo aparte de los humanos pueden poseer una habilidad. No verás a una planta o a un mono con una, por ejemplo. Además, los humanos solo pueden nacer con un tipo de habilidad. Si la persona con la habilidad muere, su habilidad desaparecerá también. Asimismo, ninguna habilidad por sí sola puede arrasar todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Así que, en otras palabras, hay un límite de salida para estas habilidades especiales. Sí, eso lo sé hasta yo, cortó apáticamente el maestro Chuya. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. De todas formas, dijo N con una sonrisa maliciosa que ocultaba su verdadera intención. Dije que hay una salida, pero los militares querían saber si había alguna manera con la que podían ir más allá de ese límite. Y resulta que la hay. Un método que se basa en singularidades de habilidad. Oh, me impresionó que supiera lo que era una singularidad, y no simplemente en teoría. Era un investigador que trabajaba para los militares estudiando el tema. Solo unos pocos investigadores selectos en el Reino Unido conocían el fenómeno. Parecía que la investigación de las habilidades en este país estaba mucho más avanzada de lo que se pensaba. Solo un puñado de personas en el gobierno saben de esto, pero una singularidad es cuando múltiples habilidades interactúan entre sí y se convierten en un fenómeno de habilidades de nivel aún más alto, completamente diferente de los originales. Continuó N. De todos modos, las reglas para obtener la máxima habilidad no se aplican a los fenómenos de habilidades creados por una singularidad. Cualquier cosa puede suceder. Se podría llamar a este evento extraordinario un error de habilidades especiales, una falacia de habilidades. Las escaleras llegaron a su fin y nos encontramos en la parte inferior del piso. El único ruido que se oía a esta profundidad era el sonido de nuestros pasos. Frente a nosotros había una puerta. N cogió la llave que llevaba atada a la cintura y la abrió. ¿A dónde nos dirigimos y a dónde ibas con esa historia interminable?, preguntó el maestro Chuya. Muy pronto lo descubrirás. La respuesta a ambas preguntas. N sonrió alegremente. Esta historia trata sobre la naturaleza de tu existencia, así que escucha con atención, ¿de acuerdo? Luego continuó su explicación. Ahora, una singularidad es un caso atípico extremo cuando se trata de fenómenos de habilidad, pero no hay nada extremo acerca de cómo se producen. El método más sencillo es utilizar dos habilidades contradictorias entre sí. Por ejemplo, una habilidad que siempre puede engañar a su oponente frente a otra que siempre revela la verdad. O puedes hacer que dos usuarios de habilidades que pueden ver el futuro luchen entre sí. Por lo general, una habilidad vencerá a la otra,
pero en algunos casos excepcionales, obtendrás una habilidad completamente nueva y diferente de las dos originales. Esto es lo que llamamos una singularidad contradictoria. Cuando miré a mi lado, Shira se murmuraba. Contradictoria. Shirase, entiendo que este es un tema difícil, pero por favor intenta mantenerte despierto mientras caminas, le dije. Ahora, Chuya. N estaba hablando con el maestro Chuya a su lado. Estaba claramente fingiendo que no se había dado cuenta de la existencia de Shirase. Te dije que necesitabas al menos 2 habilidades para crear una singularidad, ¿verdad? Pero algunas personas ahí fuera pueden crear una singularidad por sí mismos. ¿Qué? Ellos no necesitan la habilidad de otra persona. En su lugar, pueden crear un punto de singularidad mediante la colisión de su propia habilidad contra sí mismos, dijo N antes de empezar a girar su dedo índice. El investigador alemán que descubrió por primera vez tal habilidad la llamó habilidad autocontradictoria. Déjenme darles un ejemplo de la vida real. Había una vez un chico que podía amplificar la habilidad de cualquiera que tocara. Súper conveniente. Entonces, ¿qué crees que pasaría si lo usa en sí mismo en lugar de otra persona? Quiero decir, supongo que solo amplificaría su propia habilidad, ¿verdad? Exactamente. En otras palabras, amplificó la habilidad para amplificar la otra habilidad que amplifica la habilidad para amplificar habilidades que amplifican habilidades. Esta autorreferencia continuó sin parar mientras amplificaba infinitamente su propia habilidad. El bucle infinito de energía resultante violaba los principios de las habilidades especiales y creaba una singularidad. El exceso de energía se convirtió en masa, lo que creó una urdimbre de alta densidad en el espacio. El chico fue absorbido por el gigantesco remolino de gravedad y llevado a otro lado para no volver jamás. Interesante. Todo tenía sentido ahora. Así que ese era el usuario de la habilidad con la moneda del video de antes, ¿correcto? Pregunté. Exacto. Era una habilidad destructiva, de las que se activan una vez en la vida. Espera, no me digas que la urdimbre en el espacio es... La voz del maestro Chuya era rígida, su expresión tensa. Espera, déjame terminar primero, dijo N, interrumpiéndolo. Una singularidad puede ocurrir no solo en Alemania y Japón, sino también en todo el mundo. Ocurre una vez cada varias décadas. En la antigüedad, la gente solía creer que estos fenómenos eran obra de Dios o de bestias demoníacas, pero nadie sabía exactamente qué sucedía. Al fin y al cabo, el creador de la singularidad siempre moría con ella. Mientras Alemania, Francia e Inglaterra luchaban por el poder en el campo de batalla, sus investigadores militares participaban en una feroz competencia propia. No sería sorprendente que Japón, aliado de Alemania, terminara con parte de la investigación y tecnología alemana. Estas habilidades son peligrosas, no solo matan al usuario, sino que también absorben a todos los individuos circundantes, y solo pueden usarse una sola vez. Por eso no se les puede llamar arma a una singularidad, dijo N con una mirada severa. Pero también es cierto que proporcionan un suministro casi ilimitado de energía. ¿Cómo podrías extraerla como un recurso controlable? Esa es la pregunta que puso en marcha todo el estudio. Y en poco tiempo, un país descubrió cómo usarlo como arma. Uno de los líderes en la investigación de habilidades, Francia. Francia, un espía del gobierno francés, el rey de los asesinos, por fin tenía sentido. ¿Convirtieron una singularidad en un arma? ¿Pero cómo? El maestro Chuya preguntó. Con el corazón. ¿Con qué? El corazón, la mente humana, entonó N, casi como si estuviera leyendo un poema.
Normalmente se utilizaría algún tipo de dispositivo si quisieras manipular una fuente de energía masiva, ¿verdad? Pero como mencioné antes, los humanos son los únicos organismos que pueden usar estas habilidades especiales. En términos básicos, se podría decir que solo el alma humana puede usar la energía de una habilidad. Ahí es donde un investigador francés decidió usar un cuerpo clonado combinado con un modelo de persona para hacer creer a la habilidad que era humana y tenía alma. ¡Osh! Incluso a mí me repugna la idea, pero tuvieron éxito, aterradoramente. Y de su investigación nació el espía y usuario de habilidades Verlaine, una habilidad con personalidad y la capacidad de manipular la gravedad desde una singularidad. Pasaron algunos años hasta que nosotros en Japón tuvimos en nuestras manos el documento de investigación francés e intentamos recrear una singularidad de habilidad usando el mismo método. Y eso... Después de que una pesada puerta corrediza se abriera, N hizo que el maestro Chuya entrara primero. Ese era el proyecto Arahabaki, reveló N con una expresión seria mientras la puerta se cerraba rápidamente tras ellos. Shirase y yo nos quedamos parados frente a la puerta. Me tomó 0.03 segundos en darme cuenta de lo que estaba pasando. ¡Maestro Chuya! Golpeé con mi puño la puerta, pero el material a prueba de balas y explosiones era extremadamente duro. No había indicio de que fuera a ceder. La voz de N salió del intercomunicador junto a la puerta. Chuya y yo necesitamos estar solos para esto, dijo en un tono plano, sin emoción. El proyecto Arahabaki es un secreto nacional, después de todo. Además, solo tengo permiso para un visitante. Y aparte... Un momento pasó como si estuviera pensando brevemente sobre qué decir a continuación. N luego continuó. Chuya probablemente debería ver esto solo. Dudo que quiera que nadie más, especialmente sus amigos, sean testigos de esto. De repente, sentí un gran objeto moviéndose al otro lado de la puerta. Cuando escaneé el área, parecía que el otro lado era un ascensor. El maestro Chuya y N estaban probablemente yendo incluso más profundo bajo tierra. Lo que me asombró, puesto que ya habíamos viajado tan abajo. Intenté hackear el sistema de control del ascensor, pero no pude, no a causa de algún tipo de mecanismo de defensa, sino porque yo no podía obtener ninguna señal inalámbrica. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto era lo que comúnmente se llamaba como una cámara anecoica electromagnética. El concepto es sencillo: forrar una habitación con placas hechas de metal conductor como el hierro reflejara las ondas de radio, creando una cámara de aislamiento en la que los campos electromagnéticos no pueden penetrar. Es el mismo principio que poner un teléfono celular en un microondas y descubrir que no recibe ninguna señal. El valor de seguridad estimado de esta misión disminuyó un 7%. Estaba en un estado equivalente a la emoción humana de ansiedad. ¿Qué buscaba N? Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 7. El motor del ascensor sonó. La expresión de Chuya no cambió, incluso después de haber sido separado de sus amigos. Simplemente metió sus manos en sus bolsillos y observó la cara de N como si estuviera mirando un reloj en la pared. ¿Realmente pensaste que podrías engañarme así?, Chuya dijo después de que pasaran unos momentos. Su voz era seca, hueca. No intento engañarte en absoluto. Simplemente estaba cuidando de ti. Para que lo sepas, voy a informar a mi jefe de todo lo que me enseñas, respondió apáticamente. Me importa un bledo cualquier secreto nacional o lo que sea. Adelante. N esbozó una sonrisa sugerente. ¿Quién sabe si vas a seguir pensando lo mismo después de saber la verdad?
El ascensor retumbó débilmente mientras descendían antes de detenerse. La puerta se abrió. Delante había un pasillo corto. Aunque el interior no era diferente de la instalación de arriba, la suciedad y el polvo amontonado por las esquinas del suelo mostraban la antigüedad de la zona. Al final del pasillo había otra puerta con varios carteles pegados en ella, como cuarentena y departamento sellado designado por orden del director de inteligencia. Los bordes de los viejos papeles estaban teñidos de amarillo. N arrancó los avisos uno a uno. Chuya le observaba por el rabillo del ojo. «Dímelo de una vez», dijo de repente Chuya, como si no le importara la respuesta. N se dio la vuelta. «Dímelo de una vez. No es como si vaya a asustarme o algo así. No soy humano, ¿verdad?» N no contestó a la pregunta de Chuya, sino que se limitó a mirarle en silencio en su lugar. «Después de oírte divagar así durante tanto tiempo, sería estúpido no darme cuenta», continuó Chuya con brusquedad. «Soy el producto del proyecto Arahabaki. En otras palabras, soy una singularidad con voluntad propia. Fui creado usando el mismo método que Verlaine, ¿verdad?» N sonrió. «¿Qué harías si lo fueras? La verdad está detrás de esta puerta. ¿Tienes miedo de descubrirla? ¿Prefieres que te lo diga ahora, para que puedas irte a casa sin tener que verlo por ti mismo?» Chuya no respondió. Se limitó a mirar sin palabras a N. «Me parece bien si eso es lo que quieres. Lo único importante para nosotros es que Verlaine crea que lo sabes todo, aunque en realidad no tienes que saberlo». Chuya miró fijamente al hombre mientras aparentemente se devanaba los sesos sobre algo, pero no tardó en volver a hablar con una firme resolución en su voz. «Pianoman y los demás trataron de investigar para ver quién era yo en realidad, y por eso los mataron». En sus ojos se reflejaba algo que no estaba allí. Era un recuerdo del pasado. Estaba mirando a sus amigos desde atrás. «Llévame dentro. Tengo la obligación de saber todo por su bien». No había vacilación en su voz, y no había manera de hacerle cambiar de opinión. Eso era lo que el poder detrás de sus palabras estaba transmitiendo. N sonrió. A continuación, abrió la puerta en lugar de responder. Al otro lado de la puerta había lo que parecía ser una gran fábrica, tan grande que ni siquiera se veía la pared del fondo. Entre el suelo y el techo había un estribo de malla que hacía las veces de una especie de segundo piso, sobre el que Chuya estaba de pie. El suelo de malla crujió, las rodillas de Chuya se doblaron, pero consiguió agarrarse a la barandilla para evitar desplomarse. «¿Estás bien?» «Conozco este lugar», respondió Chuya con expresión pálida, ignorando la pregunta de N. «Conozco este lugar. ¡Maldita sea!» «Sé que lo conoces». El sudor comenzó a gotear por la frente de Chuya. Sus ojos seguían concentrados en sus alrededores. Después de mirar sin emoción a Chuya, N comenzó a hablar en un tono monótono, como si estuviera leyendo los números de la guía telefónica en voz alta. «Este es el centro de investigación B. Fue modelado después de la investigación A, que se encuentra en el asentamiento. El diseño es exactamente el mismo. Esto es lo más cercano que tenemos a tu lugar de nacimiento desde que la explosión destruyó la otra instalación». Voces fantasmales resonaron en la cabeza de Chuya. «¡Intruso! Sellen las puertas 8 a 15. Quiero la división de operaciones equipada con equipo clase A y preparada para la emboscada». Antes de que se diera cuenta, Chuya estaba caminando. Parecía exactamente lo mismo, las mismas vistas a las que había estado tan acostumbrado a mirar todos esos años. Soldados e investigadores iban y venían, soldados armados pasaban junto a Chuya. Era una ilusión. Allí no había nadie, era simplemente un recuerdo de su pasado. «¿Cuántos intrusos? ¿Están armados?» «2 intrusos, ambos desarmados». Los gritos resonaban en su cabeza. Eran un recuerdo de aquel día, la última vez que Chuya vio este lugar desde ese punto de vista.
sus piernas finalmente lo llevaron a un lugar en específico. Estabas aquí dentro. Era un cilindro negro que se extendía hasta el techo, aproximadamente lo suficientemente ancho como para que 3 adultos se envolvieran en él. La superficie parecía de cristal, pero era opaco y negro, por lo que era imposible ver lo que había dentro. Sin embargo, Chuya lo sabía lo que era. Se giró para mirarlo. Era algo con lo que estaba íntimamente familiarizado. Este cilindro había sido todo su mundo, al menos eso creía. Una oscuridad azulada, una cuna que lo separaba del mundo exterior para protegerlo de él. Pero esa cuna fue destruida de repente por una ilusión desconocida. El cilindro se hizo añicos mientras la mano de alguien agarraba a Chuya. Chuya recordaba esa mano. Era la de Arthur Rimbaud, y junto a Rimbaud estaba Paul Verlaine. «Tu existencia es milagrosa, Chuya», se maravilló N como si cantara. «Al final no pudimos repetir aquí el mismo fenómeno como hicimos contigo». Esas palabras devolvieron a Chuya a la realidad. Solo estaba N y él. El cilindro seguía intacto. Chuya puso una mano sobre la superficie del cilindro. No estaba ni fría ni caliente. Era una temperatura que él conocía muy bien. ¿Y? Chuya se encaró con N después de conseguir recuperar la postura. ¿Qué clase de secreto nacional tiene este lugar? ¡Bam! Algo había golpeado de repente el cristal desde dentro. Chuya se quedó helada. Había una silueta de una mano justo al lado de la de Chuya que estaba tocando el cristal. Era más o menos del mismo tamaño que la suya, pero solo la palma era visible. El resto estaba oculto en la oscuridad azulada. Inmediatamente se dio cuenta de algo. El cristal en sí no era negro. No era eso lo que impedía ver el interior. En realidad, el cristal del recipiente era transparente, y el cilindro estaba lleno de un líquido negro azulado que ocultaba el contenido. ¿Hay alguien ahí dentro? Chuya gritó a N, pero N no respondió. Simplemente lo miró con calma. ¡Contéstame, maldita sea! ¿Quién está ahí? La mano era casi del mismo tamaño de la de Chuya. No hay necesidad de apresurarse. Estoy a punto de presentártelo. N sacó un control remoto de un bolsillo de su bata blanca de laboratorio. Luego giró una de las muchas perillas. El sonido del drenaje de aguas residuales se podía escuchar cuando el líquido negro azulado comenzó a burbujear. El nivel del agua bajó lentamente desde la parte superior del cilindro. Chuya dio un paso atrás mientras miraba con mudo asombro. ¿Es eso? Lo que apareció del interior del líquido fue Chuya. Tenía los ojos cerrados. Todo lo que llevaba puesto era una bata de laboratorio de plástico. Era espantosamente delgado, lo que le hacía parecer ligeramente más joven que el propio Chuya. Ambos tobillos estaban sujetos con cadenas blancas plateadas atadas a algo profundo dentro del agua. Permíteme presentarte al tú original. Chuya miró aturdido. El dueño de la habilidad autocontradictoria. Aparte de su habilidad, él era un chico ordinario nacido en un distrito de aguas termales en la sección de San In. Este recipiente especial fue calibrado para que no muriera aplastado por la gravedad de la singularidad. Esa es la única razón por la que sigue vivo. El niño en el cilindro de repente comenzó a toser violentamente en agonía. Parecía que le costaba respirar. En poco tiempo se inclinó completamente mientras vomitaba tan dolorosamente que parecía que se iba a expulsar los órganos. El recipiente cilíndrico, sin embargo, amortiguó los sonidos en su interior. ¡Ey! ¡Está muriendo! ¿Se va a poner bien? Claro que no, respondió N con calma. Acaba de perder el líquido amniótico que lo mantenía con vida. ¿Qué? El niño que estaba dentro se retorcía en el suelo del recipiente mientras gritaba algo y golpeaba violentamente el cristal, aunque Chuya no podía oír lo que decía. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Sálvalo!
No hace falta. Él ya cumplió su papel hace mucho tiempo, su papel de traerte a la vida. El chico entró en convulsiones en el suelo mientras vomitaba una increíble cantidad de sangre. El semblante de Chuya cambió al instante. Agarró a N por el cuello y tiró de él hacia adelante. «¡Llena ese tanque de agua otra vez!», gritó. «¡En este instante!». «¿Por qué?». La expresión de N no cambió. «Hazlo o te mato». N se encogió de hombros. «Muy bien, toma». Entonces le tendió el control que había utilizado para vaciar el agua, el cual Chuya le arrancó inmediatamente de la mano. Tenía 3 botones negros y un botón rojo. Chuya giró el botón con el que había drenado el agua de nuevo en su lugar, pero nada ocurrió. Pulsó varios botones, pero seguía sin ocurrir nada. El chico seguía sufriendo. Su cuerpo temblaba mientras la sangre roja oscura brotaba de su boca. Su cara se volvió púrpura a su lado debido a que la sangre en sus pulmones le impedía respirar. Chuya pulsó desesperadamente todas las combinaciones de botones que se le ocurrieron hasta que oyó un ruido metálico y el recipiente empezó a inclinarse hacia un lado. Luego se echó hacia adelante como si se inclinara hasta que la mitad delantera del recipiente se abrió, liberando el líquido de su interior junto con el niño. Chuya levantó el cuerpo del chico del suelo. «¡No te mueras!». El chico jadeaba en los brazos de Chuya. Su pecho se contraía y expandía agresivamente mientras luchaba por respirar. Su cara no era diferente de la de Chuya, pero sus ojos eran un poco más amables y mucho más débiles. El chico agarró a Chuya con mirada suplicante. Él abrió la boca como si fuera a decir algo. Sus pulmones se llenaron de aire. Y eso fue todo. Su vida había llegado a su fin. Su agarre se debilitó y su mano cayó a su lado. Sus ojos se nublaron tras perder la concentración. El aire inútil en sus pulmones fue expulsado como un suspiro, señalando el final. Chuya observaba aturdido cómo el cuerpo del chico empezaba a deteriorarse. Su piel se desprendía a medida que su carne se derretía hasta que finalmente se convirtió en un charco de ese mismo líquido negro a su lado. No había forma de detenerlo. Su carne cayó al suelo, dejando solo su esqueleto. Todo lo que quedaba eran los pequeños huesos blancos del niño, su ropa, los haces de tubos de transfusión y los cables de medición unidos aún a él, y el lodo negro a su lado a los pies de Chuya. Chuya dejó el esqueleto en el suelo y luego agarró violentamente a N. «¿Qué está mal contigo?». Pero N ni siquiera parpadeó. «No mentía cuando dije que era tu padre», afirmó N con rotundidad, como si estuviera leyendo de un juego de cartas. «Yo diseñé tu cuerpo. Yo ajusté tus genes para que fueras capaz de resistir el poder del Arahabaki». Fue entonces cuando ocurrió lo increíble. N quitó sin esfuerzo la mano de Chuya de su ropa. «¿Qué?». Chuya intentó darle un puñetazo, pero no pudo. De repente, no podía mantenerse en pie. Sus rodillas se tambaleaban. Su cuerpo se volvió pesado. N no era fuerte. Chuya se estaba debilitando. Ya se había sentido así una vez. «Esto es lo mismo que pasó cuando...». Fue hace un año, en el cementerio junto al acantilado. Esta fue la misma sensación que sintió cuando Shirase lo apuñaló por detrás. ¿Qué fue lo que dijo Shirase aquel día? «Yo no me retorcería tanto si fuera tú. La hoja tenía veneno para ratas. Tus brazos y piernas van a estar entumecidos durante un tiempo, así que no podrás moverte normalmente». Su voz era lejana pero extrañamente prominente. Chuya cayó de rodillas. Sus manos pesaban demasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? «Yo te diseñé, por eso lo sé todo sobre ti. Sé lo físicamente fuerte que es tu cuerpo. Sin embargo, eres tan débil al veneno como cualquier persona ordinaria». «¿Veneno?». Chuya buscó en su memoria. Envenenarlo no era una tarea fácil.
se habría dado cuenta inmediatamente si hubiera sido atacado. Fue entonces cuando se percató. Ocurrió antes de que entraran en las instalaciones, cuando les dijeron que debían revisar sus pertenencias y analizar su sangre. El kit de extracción de sangre, la aguja, la jeringa que usaron cuando llegamos. Los invité aquí para decirles la verdad, porque creí que así evitaríamos ser asesinados por Verlaine, admitió N con desgana mientras se ajustaba la camisa y alisaba la arruga dejada por el agarre de Chuya. Pero esa estrategia tenía un elemento de incertidumbre. No hay pruebas absolutas de que Verlaine se rindiera si simplemente te dijéramos la verdad. Por eso decidimos adoptar un enfoque más fiable. Chuya forcejeó en un intento de levantarse, salpicando el lodo negro azulado a sus pies. ¿Lo entiendes? Si mueres, Verlaine no tendrá ninguna razón para permanecer en este país. ¡Te voy a matar! Chuya estalló de rabia. Se levantó de un salto con una oleada de emoción, sin fuerza física de por medio, y arremetió contra N. N sacó tranquilamente una pistola y disparó a Chuya. El disparo a quemarropa rebotó en su frente y le hizo retroceder hasta caer al suelo. Su frente sangraba, pero la bala no había alcanzado su cerebro. Simplemente se deslizó sobre su piel y continuó volando más allá de sí mismo. Él había concentrado toda su habilidad para redirigir la bala antes de que le golpeara la cabeza. Sin mostrar ninguna emoción, N continuó disparando a Chuya mientras yacía en el suelo. Chuya fue incapaz de desviar todas las balas y algunas le alcanzaron en el pecho y el estómago, lanzando sangre y trozos de carne al aire. Dejó escapar un grito sin voz. Estoy seguro de que piensas que soy una persona horrible, pero no estoy haciendo esto simplemente porque no quiero morir. Estoy haciendo esto para continuar nuestra investigación. En otras palabras, lo hago por nuestro país. N sacó un recipiente del bolsillo de su bata de laboratorio. Luego lo abrió, revelando una jeringa que introdujo en una de las heridas frescas de Chuya. Estoy cometiendo un acto diabólico por el bien de mi organización. Puedes simpatizar, ¿verdad? Después de todo, tú también formas parte de una gran organización. ¡Come mierda!, gruñó Chuya. Levantó la mano, pero nunca llegó a N. Cayó al suelo. Entonces se hizo la oscuridad.